Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una charla con el arquitecto Henry Ponce. La charla se tratará sobre la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Arquitecto Manuel, ¿nos apoyas con la semblanza del arquitecto, por favor? Sí, que tal? Muy buenas tardes a todos. El arquitecto Henry Ponce inicia sus estudios en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán en 1988. En este periodo colabora en proyectos de diseño con diferentes despachos de arquitectura en la ciudad de Mérida. En el año 1994 se titula como licenciado en arquitectura y desde entonces se emprende la creación de su propio estudio de diseño y construcción, desarrollando diversos proyectos. En 1996 viaja y reside durante un año en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, tiempo que realiza estudios en diseño de arquitectura y de interiores. Además de colaborar de arquitectura estudio en Easton, Pensilvania, dentro del departamento de diseño. Ha sido premiado en múltiples ocasiones. Los premios que destacan, por mencionar algunos, en el 2016 fue jurado en la de la Bienal Nacional de la Arquitectura Mexicana, 2018 mención de honor Bienal Nacional de la Arquitectura Mexicana, también en el 2018 primer lugar y tercer lugar interiorismo residencial premios AAI Península, a lo mismo que segundo lugar interiorismo comercial y segundo lugar en arquitectura residencial premios AAI Nacional. En 2020, primer lugar, diseño corporativo, premio Península AAI Península. Segundo lugar, arquitectura residencial, premios AAI Nacional. Y en este año en curso, primer lugar, interiorismo virtual, premio AAI Nacional. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias primero por la invitación a la Asociación de Arquitectos, al Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Y pues bueno, tenemos hoy una plática con un tema sobre patrimonio de la ciudad, la conservación del patrimonio de la ciudad, y pues tratemos de hacer algo que sea de su agrado, espero, de su interés. Y bueno, es un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho en nuestra ciudad, en la ciudad de Mérida, y que llevamos trabajando ya 26 años como arquitecto, pero 20 años de esos últimos han sido con una participación en el centro histórico de la ciudad de Mérida y en diferentes partes de la ciudad donde intervenimos en la conservación del patrimonio. Les he preparado un pequeño video, es un video que se ha hecho hace un par de años, que ilustra un poco pues nuestra preocupación sobre el rescate de las zonas de nuestro patrimonio. Vamos a empezar con un video muy corto y de ahí nos vamos a una presentación donde tenemos diferentes trabajos que ilustran nuestra intervención en el centro histórico de la ciudad y en otras zonas que forman parte del patrimonio de la ciudad de Mérida. Nuevamente, muchas gracias y bueno, empecemos con esta presentación. En lo personal, el reto de rescate de nuestro patrimonio de la ciudad se ha vuelto día a día una casi obsesión de poder conseguir llamar la atención de la gente, sobre todo que vive en nuestra ciudad y que pueda o aprenda a valorar nuestros centros urbanos. Esto creo que se va logrando cada vez que intervenimos en un proyecto que llama la atención de una persona y cada vez más de otras personas, y lo que hace es despertar, ¿no?, el interés y el crecer. Entonces esto deja de ser parcial, deja de ser un proyecto como una unidad, un proyecto de un centro urbano en lugar de un proyecto particular de un solo edificio. La arquitectura que nosotros defendemos o que hacemos en nuestro despacho es la arquitectura donde la forma
va siguiendo a la función. Se puede intervenir con un contraste, ¿no? Se puede intervenir de manera de contrastar la arquitectura tradicional, mostrando respeto a esta arquitectura tradicional yucateca, pero al mismo tiempo contrastando con formas contemporáneas, materiales contemporáneos, que hablen de nuestro tiempo. Como visualizo H. Ponce Arquitectos, al final de cuentas es un despacho que se ha convertido en un taller de creador de sueños. Cada proyecto que nos llega tratamos de adoptarlo y de entender al usuario que lo va a ocupar, que nos ha depositado al final de cuentas toda su confianza para crear un sueño que lo pueda hacer físico. Nuestro trabajo es haber contribuido al despertar interés en estos centros urbanos que día a día adquieren más fuerza en el tema de rescate de patrimonio. Bien, ahora vamos a ver una presentación de imágenes de algunos proyectos que hemos realizado en los últimos años. Bueno, tenemos por acá. Pues bien, el tema, como pues hemos platicado, es la intervención sobre el patrimonio construido de la ciudad, en nuestro caso la ciudad de Mérida de Yucatán, que es lo que nosotros hemos realizado. Muchas veces hablamos de patrimonio y nos imaginamos, sobre todo en arquitectura, los centros históricos, pero no necesariamente el centro histórico es el único que merece la pena formar parte de nuestro patrimonio. Una ciudad se va escribiendo, se va haciendo de historia con diferentes periodos, y esta historia pues va teniendo igual diferentes estilos arquitectónicos, al grado de que pues ya cierta arquitectura empieza a formar parte de la historia, o empieza a ser reconocida para nosotros como parte de pues, esto, ¿no? de nuestro patrimonio, forma parte del patrimonio de la ciudad. Bien, si bien vamos a ver cuando nosotros empezamos a acercarnos a rescatar estos predios, eran el centro histórico, pero también nos hemos estado de alguna manera relacionando con algunas otras zonas urbanas de la ciudad, de la arquitectura de mitad de siglo, que es una arquitectura que antes no se protegía, al menos en la ciudad de Mérida, y que en otros países y en otras ciudades, pero sobre todo en otros países, es una arquitectura considerada arquitectura histórica, por lo cual la protegen. Lamentablemente en Mérida se ha perdido mucho, yo creo que en México en general se ha perdido mucho de este tipo de arquitectura que no se protegió y que, bueno, para nosotros forma una parte importante de nuestra ciudad, y ahora hemos tratado de participar en, pues, en promover y en tratar de conseguir de que esta arquitectura se mantenga. La historia de esta intervención en el centro histórico inicia en 2003. Vemos acá en la imagen de pantalla un pequeño punto naranja que fue nuestra primera intervención en una casa en la calle 53. Y para allá en 2021, pues todos estos puntos que vemos en el centro de la ciudad y en algunas zonas, como las que hablaba yo, que están pues son como zonas colindantes al centro, pero que ya no forman parte del centro histórico, pero tienen arquitectura de mitad de siglo, pues hemos empezado a participar en algunas zonas de ellas. A la fecha llevamos alrededor de 110 casas, no las he contabilizado, lo último que teníamos contado era 110, tenemos un poquito más de 110 realizadas en estos años. Este es un pequeño collage que muestra algunas fotos de antes y después, ¿no? De cómo estas casas, muchas de ellas estaban en condiciones pues, de abandono o de muy poco mantenimiento. Y vamos a ver las fotos en blanco y negro, son fotos
de antes de intervenir y las de color son las fotos, perdón, de la intervención que hemos realizado. Y bueno, es un pequeño collage que ilustra un poco el trabajo que hemos realizado en los últimos años. Perdón, bien. Iniciamos nuestro recorrido por estas casas. Tenemos acá una división en la presentación de casas de arquitectura tradicional, donde la línea de la forma de intervención es mantenernos con esta tipología, siguiendo los elementos originales de la casa, y que es una forma de intervenir, pero no es la única. La siguiente etapa, que es la que en lo personal disfruto más, es hacer una arquitectura con un carácter mucho más contemporáneo, que de alguna forma se puede integrar y hacen un contraste con la arquitectura del pasado. Muchas veces lo que tenemos es un pequeño pretexto, alguna habitación que conserva algunos elementos de la arquitectura histórica, y lo que vemos posterior a esto, pues es la intervención con algo mucho más honesto a su tiempo o al tiempo en el que ha sido intervenido. Y por último vamos a ver pues, un pequeño recorrido en una arquitectura fuera del centro histórico que pertenece al periodo moderno. Aquí como ejemplo a la arquitectura tradicional vemos esta primera casa, que es una casa ubicada en el centro histórico con un origen de arquitectura porfiriana, un estilo muy francés, que cuando nos llaman a participar, nuestro cliente adquiere una de estas tres. Vemos aquí en la fachada, una gran fachada que se integra muy bien. Fueron tres casas construidas por un solo propietario y él decide regalarle a sus hijas, como regalo de bodas, a cada una propiedad, y la parte central es la parte que nuestro cliente adquiere y nos invita a participar en el rescate de esta casa. Vemos imágenes antes de la intervención, en el momento en que fue adquirida, y acá empezamos a ver imágenes de la intervención. Esto ilustra realmente el rescate prácticamente de una restauración en muchos de los elementos de la casa y algunos elementos que se le agregaron a la casa en la intervención, pero tratamos de conservar la esencia y de rescatar y restaurar todos los elementos que podían ser rescatados, como algunos pisos, como en esta habitación azul, las puertas, las molduras, en fin. Y luego vemos un siguiente proyecto que empieza a tener algunos elementos de arquitectura más contemporánea, como esta piscina que se convierte en una fuente y que rodea la sala. Esta casa, ubicada en la calle 51, empezaba a funcionar, o más bien cuando la adquiere nuestro cliente, funcionaba ya como un taller de maquila de uniformes. Entonces era una casa que ya no se vivía como una casa habitación y que habían incluso tapiado algunos de los elementos, estos arcos que se habían tapiado como muros de bloc, y pues el trabajo fue rescatar. Vemos acá la planta arquitectónica, es un terreno casi cuadrado, un terreno bastante limitado, que tiene muy marcadas las crujías originales, estos muros negros de mampostería, y luego un terreno en la parte de atrás, donde acá vemos la planta completa, ya intervenida, donde se crea este patio, y esta crujía es una crujía nueva que se hace copiando los elementos, es una réplica de los elementos existentes. Si yo marco acá en la pantalla con la flecha de la computadora, tenemos esta L, eran los elementos existentes, nosotros le agregamos la parte de atrás, una escalera y en planta alta una habitación, y se convierte en una casa de 2 habitaciones, un estudio, una habitación en planta alta, y acá tenemos las imágenes ya del proyecto rescatado, donde pues, utilizamos elementos de arquitectura tradicional, trabajamos con la piedra
Esta piedra pues fue nueva en su momento, fue algo que nosotros colocamos, pero son piedras que seguían la tradición, ¿no?, de algunos elementos. Es piedra recortada a mano, y luego tenemos esta rajuela, algo más contemporáneo, producto de las excavaciones de la alberca. Y en la parte posterior, en la imagen del lado derecho, dejamos la mampostería expuesta, y esta arcada precisamente es una arcada nueva que replica la arcada original que se encontraba enfrente. Luego vemos otros ángulos donde se muestra la escalera. Se muestra que es una casa que se vive prácticamente al exterior. Tiene, aunque son cubiertos los espacios de comedor y sala, son espacios abiertos. Se abren hacia este patio, y con el clima que tenemos, pues nos permite vivirla de esta forma todo el año. Bien, vemos un proyecto más reciente, pero bajo esta línea, una casa muy sencilla. Era una casa que funcionaba como una pequeña carpintería. Después de ser casa, funcionó como carpintería y luego se abandona. Donde aparecían 3 crujías, que ahora vamos a ver, creo que alguna planta, y vemos las condiciones en las que se encontraban: arcos originales, columnas de piedra. La fachada que conservamos, por supuesto, se restauró. Esta es la planta del predio. Es un terreno que pues, es el resultante de una subdivisión, como todo lo que pasa en el centro de la ciudad de Mérida, que fue subdividido. Y entonces tenemos la primera crujía con estos muros de mampostería, segunda crujía y tercera crujía. Y a partir de acá, el terreno prácticamente era un terreno sin construcción, donde nosotros hacemos un planteamiento para resolver el programa arquitectónico del cliente, donde utilizamos la crujía 1, 2 y 3 con área social. Tenemos en toda esta parte sala, comedor, cocina, terraza. Hacemos en este patio central una alberca, lo dotamos de una cochera, un dormitorio. El principal se encuentra en planta baja. Toda esta parte del dormitorio, cochera y la escalera es esta forma en L, pues fue algo que se le agregó al proyecto. Tiene un pequeño patio privado hacia el baño con una fuente, y en planta alta volvemos a tener una habitación de visitas con una terraza, y luego una terraza general para visitas en planta alta. Y bien, y estas son imágenes del interior, donde tenemos imágenes del piso de pasta original que conservamos, y dejamos estos pretextos como la zona alta. Dejamos expuesta la mampostería como un vestigio pues, de la estructura, ¿no?, por la que están hechos estos muros, pero al mismo tiempo que hablan de la piedra en Yucatán, con lo cual fue construido. Y luego dejamos acá este cuadro como un pretexto de arte, pero donde muestra un poco la historia y las capas de pintura, de estuco, hasta llegar a la mampostería. Y lo demás se resuelve con cemento natural, mezclado con arena de piedra de la región. Y bueno, y luego vemos una imagen del comedor. Luego llegamos a la terraza. Esta imagen es el corredor donde se encuentra la escalera. La terraza se encuentra en la escuadra que da la vuelta a este corredor. Estos arcos que muestro en la pantalla eran los arcos originales, y estos arcos eran arcos que se le agregaron. Entonces, en nuestra intervención lo que tratamos de hacer siempre es cuidar proporciones, materiales, ¿no? Estos muros, que son unos muros de mampostería de casi 50 centímetros. Entonces, cuando participamos con una intervención en la que nos mimetizamos a la arquitectura tradicional de la casa, pues tratamos de conservar igual las proporciones, las alturas, los espesores y los materiales que se integran de la mejor manera, y tratar de evitar hacer una caricatura de lo que existía. Bien, voy
continuar con una forma mucho más contemporánea de intervenir dentro del centro histórico. Ahora vemos esta casa en la Reforma, ubicada en una calle importante del centro histórico de la ciudad de Mérida. Esta es una casa igual muy alterada. Esta casa responde a un pequeño desarrollo que se hizo a inicios de 1900, creo que es anterior a 1910, y es una serie de 4 o 5 casas que tenían la misma tipología, ya algunas lamentablemente alteradas, de tal forma que son difíciles de leer, y bueno, y esta que tiene una división o una forma de terreno un poco atípico, ¿no? Tiene un ángulo extraño. Vemos por acá la planta arquitectónica de esta solución ya, donde liberamos algunos muros que lamentablemente no tengo, creo que el plano de levantamiento, perdón, voy a empezar. Sí, no tengo el plano de levantamiento, pero bueno, vemos la solución era crear el espacio social en la parte original de la casa, que es esta parte que vamos viendo en muros negros, donde tenemos una habitación, un área de TV, comedor, cocina, y posterior a esto, la parte de atrás pues es totalmente nueva. Hacemos una alberca, una terraza, un núcleo de 2 habitaciones perfectas para pues, venir a pasar una temporada. Esta casa es una casa de gente de la Ciudad de México que la adquiere, la interviene con nosotros y la utiliza para pasar vacaciones. Bien, acá vemos la fachada ya rescatada, vemos algunas casas como la casa de al lado, ya con elementos, ¿no? que pues notoriamente le agregaron, lamentablemente pierde la fisonomía de la casa original. Esta es la casa intervenida y vemos cómo la casa de al lado queda exactamente igual, la han modificado. Afortunadamente, 2 casas posteriores a esta que tiene tejas han hecho un trabajo igual de rescate y entonces podemos encontrar los elementos originales. Bueno, acá unas imágenes del interior. Se tiraron algunos muros porque la casa ya era muy alterada. Era una serie pues la cocina era algo escondido, como se usaba en aquella época. No era una cocina abierta, que ahora pues, la gente es quien se mete a cocinar y disfruta esta conexión dentro de sus espacios sociales. Este arco es una réplica de forma o de formato del arco original, que era este arco. Vemos acá una arquitectura pues mucho más moderna, ¿no? Pertenecía, a pesar de que pertenece a 1900, tiene más como esta arquitectura del Art Deco. Ya las losas son losas de concreto a través de unas viguetas de metal. Y bueno, vemos nuestra intervención donde utilizamos estos elementos de pasta que, pues, aunque se han puesto de moda, son elementos de la arquitectura tradicional del centro y la gente quiere tener esta esencia y pues tratamos de alguna forma integrarlas, aunque con una postura mucho más contemporánea. Y repetimos un tercer arco. Este arco no existía, era una puerta muy pequeña al salir a lo que era el patio. Repetimos este arco y con esta cruquía de metal y vidrio que nos permite la conexión visual a lo que sería el patio, un proyecto muy sencillo en su volumetría. Entonces, lo que es son 2 habitaciones, una en planta baja, una en planta alta, sin grandes pretensiones. Es un proyecto que se hizo de una manera muy sencilla. Y bueno, y luego vemos un proyecto que ilustra igual este tipo de intervención en una casa donde el pretexto es centro histórico nuevamente, la esencia, la fachada original que se conservó, solo se restaura. Y de acá solo pudimos conservar una habitación, la habitación principal, que era lo único que se conservó. Todo lo demás era muy alterado y pertenecía a épocas variadas como los 70s y 80s. Optamos por demoler toda esta construcción que no tenía ningún valor histórico y pues nuestra solución es hacer este corredor que llega a la parte social
A través de la parte social cruzamos y llegamos a este patio donde tenemos una alberca, 2 dormitorios, uno en planta baja, otro en planta alta. Hay un dormitorio más que se encuentra en la parte principal de la casa. Acá seguimos viendo imágenes del patio con esta volumetría totalmente, pues, respondiendo a una época diferente, que no tiene nada que ver con la arquitectura de la fachada, pero que esta arquitectura de fachada solo era una habitación, por lo cual no sentíamos que teníamos que conservar más elementos, y que es un poco diferente a lo que veíamos al inicio de la presentación, donde intervenimos con casas con esta arquitectura tradicional, pero eran la escala de estos elementos a conservar eran de tal magnitud que continuábamos manteniendo esa tipología. Y bien, esta casa es un ejemplo de otro de los muchos casos que nos tocan trabajar, escasos 4.80 de ancho, de dimensión en el terreno, una profundidad como de 28 o 30 metros de profundidad. Es una casa, que vemos esta fachada roja, que la casa realmente es solo una puerta, o sea, la casa está dividida, las otras 2 puertas pertenecen a otra casa, aunque en el pasado fue una sola casa que se subdividió. Nuestro cliente la adquiere en un estado de conservación prácticamente de ruinas, nuevamente solo. Teníamos una habitación, la primera habitación, que conservaba elementos de la arquitectura original con la cual había sido creada. Y pues lo que hacemos es este pequeño homenaje de raspar paredes, dejar estos vestigios y dejar el recibidor como esta parte que nos va contando la historia de lo que hubo. Sin embargo, al cruzar este arco con este cristal templado, nos encontramos con algo totalmente contemporáneo, mucho más atrevido. Y bueno, vemos la planta arquitectónica, la única habitación que tenía este predio cuando lo intervenimos. Claro, existía una serie de construcciones, era como un laberinto de pequeñas habitaciones, una pequeña cocina, era como un pequeño departamento que en algún momento funcionó como tal y luego se abandona, pero eran techos bajos, en muy malas condiciones y decidimos tirarla y entonces conservar lo que sí tenía historia, que era esta habitación, y crear un patio por el cual se hace esta zona, uno, nos permite respetar la historia de lo que existió y hacer una nueva edificación totalmente contemporánea en una planta libre y que además este patio nos dota de iluminación natural y ventilación, que bueno, es un tema igual que tratamos de hacer en todos nuestros proyectos arquitectónicos, en resolver este tema de ventilaciones y de confort climático, sin complicaciones en sistemas de sustentabilidad, ¿no? Que además nos cuesta mucho menos hacer estas soluciones. Y bueno, vemos acceso, un pequeño baño que sirve para la área pública, alberca, se cruza a través de estas huellas flotantes. Tenemos un deck que tiene la dualidad de ser una terraza o una sala para comer o para estar. Y luego tenemos una sala, la cocina que se integra a este comedor y una escalera que nos permite llegar a la única habitación que tiene la casa, con un patio que nos permite esta ventilación cruzada y en planta alta tenemos el acceso a través del área de closet, área de lavado y tenemos luego el dormitorio con un baño y que el dormitorio se integra visualmente al patio principal, el corazón de la casa. Imágenes aquí que ilustran bueno, el acceso a la nueva edificación. Dejamos cualquier elemento que sea pretexto para hablar de la época en la que, del contexto en el que nos encontramos, pues estos muros de piedra, algunos estucos ya lavados o pavimentados, y luego pues, el contraste con esta arquitectura de estos volúmenes muy sencillos, muy contemporáneos, con pues, estas cancelerías de aluminio y cristal. Luego vemos acá una imagen desde la planta alta que ilustra muy bien pues estos vestigios, ¿no? Que dejamos como
este homenaje, este recorrido. Vemos la colindancia, estos muros, estas ventanas tapiadas no se abren, existe un muro detrás de esto. Entonces, tener una evidencia de lo que existió, y para nosotros es como divertido dejar estos pretextos de historia que nos van apareciendo, y digo, son pretextos que hablan de esta historia. En contraposición a este mural, donde lo que decidimos acá, pues bueno, el piso de pasta está presente en este mural, pero el piso de pasta está hecho en este mapping de colores muy contemporáneos que no tienen nada que ver con el piso tradicional de pasta, pero es como un poquito esta burla a los clientes que nos piden piso de pasta, pues acá les hacemos este piso de pasta, pero en un formato totalmente diferente a lo que pues muchas veces se empeñan en tener. Y bueno, más imágenes de la casa. Es una casa, la verdad, que a mí me encantan estos proyectos pequeños porque se disfrutan mucho y los resultados son muchas veces muy, muy interesantes. Bien, este es un proyecto que estamos mostrando en renders para mostrar un poquito de lo que hoy estamos haciendo. Esto representa un proyecto que está ahorita en permisos, ya aprobado por el INAH. Estamos esperando el permiso del ayuntamiento y vemos pues esta fachada, que es una fachada ya muy alterada, donde rompen totalmente los muros, y hacen un estacionamiento, que es de las cosas prohibidas ahora por hacer, y los vanos originales verticales de la casa pues ya no existe. Entonces es una nave de estructura metálica, donde tienen estos, hoy funcionan otra vez como una maquila de uniformes, ropa, etc. Entonces, pero aparecen estos elementos como el arco, la cubierta con vigas de madera, y en nuestra intervención en esas habitaciones las rescatamos y regresamos a lo que pensamos que pudo haber sido la fachada original. Voy a regresar a la imagen de la fachada que estamos interviniendo. Vemos estos elementos de molduras que conservamos, cerramos el muro y bueno, acá logramos conseguir tener una cochera y una puerta de acceso peatonal, ¿no?, con las dimensiones propias de esa época, pero que al cruzar estos espacios nos encontramos con algo totalmente contemporáneo. Vemos esta imagen a través del patio, donde vemos cómo la cocina y las salas se conectan a esta terraza, ya con cancelerías mucho más contemporáneas, hablando de este contraste, de solo utilizar los elementos estrictamente que existían. Duplicamos, creo que este segundo arco, y bueno, y tratamos de darle un carácter pues mucho más correspondiente a su época. Y bien, de allá nos vamos a brincar a otro tema, que es un tema que pues a mí me apasiona mucho igual, que es la conservación de patrimonio, pero no en el centro histórico, sino en otras zonas con carácter contemporáneo, ¿no?, de una línea de mitad de siglo, como esta arquitectura funcionalista, una línea funcionalista. Y nuestra ciudad, como he visto en otras ciudades del país, tiene algunas zonas que conservan algunas de las casas que pertenecieron a esa época. Estoy hablando de los años 50, 60 y 70. Afortunadamente hemos tenido pues la fortuna de participar en casas de un estilo arquitectónico con el cual me identifico mucho, que es este funcionalismo. Esta fue, creo que, la primera casa que intervenimos en una colonia que se llama Alcalá Martín, y que la casa estaba muy bien resuelta, y un poco de nuestro trabajo era como seguir estas líneas, pero actualizándonos a las nuevas necesidades del usuario. Pero este volumen era algo que se le agregó, que terminamos por eliminar, que no perteneció a la arquitectura original de la casa, pero vemos esta fachada que sí correspondía a la arquitectura de esa época. Acá vemos imágenes justamente donde está este muro de piedra café. Era
era el volumen que convertimos, era el volumen que tenían en la parte de atrás. De hecho, se salva el volumen, pero lo utilizamos de una forma diferente. Hacemos un solo nivel, demolimos el piso, el entrepiso, para crear una doble altura, y es un taller de pintura para el propietario. La fachada, pues por necesidades de privacidad y de seguridad, se ha cerrado, pero tratamos de mantener esta horizontalidad, ¿no?, de los elementos de esta arquitectura, y vemos acá algunos elementos que muestran pues la forma de intervenir una casa muy actualizada, pero sin perder la esencia de esta arquitectura funcionalista de mitad de siglo. Y luego, bueno, este proyecto, que es una casa en la Colonia México, que esta casa se abre, es mi casa particular y que la adquiero porque se ubica en esta zona de la ciudad que a mí me encanta, que es la Colonia México, pero que yo no encontré una casa que tuviera estas características. Era una casa de mucho cuarto cerrado, un pequeño igual laberinto, y el reto era abrirnos al exterior y darle este look que, aunque fue hecha en esa época, no tenía mucho la tipología o la imagen de la arquitectura funcionalista o de un diseño que tuviera un valor estético y que, bueno, nos permite remodelarla. Lo interesante vemos imágenes de lo que fue. Lo interesante de este proyecto fue, pues, revitalizar, o más bien, perdón, reciclar una propiedad existente donde salvamos el 90% de las áreas construidas, incluso algunos espacios se liberaron. Por ejemplo, ojalá que se pueda entender en la siguiente planta, pero tenemos el acceso, esta era la sala, más bien, perdón, el acceso era a través de esta puerta, esta era la sala, y luego había un pequeño vestíbulo, un comedor, ¿no?, un poquito separado, y luego la cocina, que era una pequeña cocina, y este era un estudio. Y como pueden ver, por ejemplo, este estudio tenía una ventana a la cochera, ninguna ventana al jardín lateral. La única puerta, eso es importante que ojalá lo podamos ver en la siguiente imagen para que se compare. La única puerta de salida al exterior, que este era el patio de la casa, donde tenían una alberca, era esta puerta de madera, lo cual significa que no había conexión visual a lo que sería el patio. Y pues bueno, eran como espacios muy cerrados. Toda esta serie de cuartitos era el cuarto de lavado, el cuarto de servicio, era una alacena, cuarto de servicio, y el cuarto de lavado estaba aquí atrás por separado. Bien, lo comento mucho porque acá vamos a ver. Esta fue la planta arquitectónica que resolvimos para este proyecto, donde conservamos la sala, pero le agregamos un pequeño recibidor. Entonces ahora entramos, usamos esta puerta para entrar a la sala, aunque visualmente pues tenemos toda la conexión desde el momento de entrar. Sin embargo, creo que hay esta parte de ser generosos al recibir a través de este pequeño filtro y luego entrar a la sala. Yo imagino un día de actividad en la sala, si alguien llega, bueno, se integra a través de este espacio. El comedor, que tenía unas mochetas, las liberamos. Este espacio, que era un espacio cerrado, que era el estudio, que era más pequeño, lo crecemos un poco, cerramos la ventana, pero abrimos esto a una puerta corrediza que ahora se integra a este jardín, y ahora tenemos todo este espacio totalmente libre. Y lo que era la cocina se conserva, se mantiene como una pequeña estancia de trabajo, como una estación de trabajo. Y la serie de cuartitos que habían atrás las amplió como 1,5 metros, 1,80 m, y se crea un solo espacio. Entonces, algo de lo que comentaba igual era esta conexión visual. Todo esto era un muro, y que ahora hay toda esta cancelería que nos conecta visualmente al patio, la alberca que existiera como de estos tanques sobre el nivel de suelo. Lo eliminamos y hacemos una alberca enterrada. Entonces, bueno, pues lo que estoy tratando de mostrar acá, me voy a regresar a la planta anterior, es comparar cómo esta serie de cuartitos y muros, etcétera,
se van liberando. El proyecto tiene mucha trave, que ahora son traves ocultas. Eliminé todos los cerramientos porque los niveles son muy bajos de piso a techo, con lo cual enterrando estos cerramientos y estructura en la losa nos permite una sensación de un poco más altura. Entonces, la planta, que pues fue un trabajo como de cuidar, limpiarla, y vemos la planta alta que tiene 3 dormitorios, dormitorio 1 con su baño, dormitorio 2 con su baño, y el dormitorio principal que se hace una ampliación a este espacio, se le agrega el closet vestidor, porque antes lo que era el dormitorio era dormitorio, closet y baño en este módulo, y hoy es solo el dormitorio y luego tenemos el closet y el baño se construye sobre el cuarto de lavado de la planta baja. Y bien, el resultado son pues estas imágenes que nos muestran esta apertura, esta conexión interior-exterior que antes la casa no tenía, y que lo interesante igual fue reciclar toda esta losa existente. Es un trabajo como pues sí, de reciclaje y de revitalizar un predio, una zona urbana importante de la ciudad y que forman parte de nuestro patrimonio. O sea, estas casas, digo, hay casas que tienen un valor histórico importante. Para mí aquí el ejercicio del rescate de esta casa era integrarnos a una zona donde la tipología es esta arquitectura funcionalista. Entonces nuestra intervención fue siguiendo esta misma línea y concepto que sucede en esta parte de la ciudad. Imágenes de la sala, imágenes de la escalera. Bien, esta es una casa en la colonia campestre. La colonia campestre es otra zona que realmente no es una arquitectura histórica, es una arquitectura de los años 80, pero me pareció apropiado meterme en esta plática un poco por el tema de la conciencia que debemos de tener de mantenernos en estas partes de la ciudad y no necesariamente seguirnos expandiendo, porque lo que ha sucedido en la ciudad de Mérida es que cada vez nos expandemos más y más y más a nuevos desarrollos, y entonces empezamos a abandonar algunas zonas que ofrecen calidad pues de vida con vialidades mucho más amplias, con zonas arboladas, con parques, y pareciera que ahorita es estar de moda olvidarnos de esto e irnos a estas nuevas zonas que, bueno, como arquitecto también estoy a favor de que se sigan construyendo zonas, pero debemos de tener un balance entre estas partes de la ciudad que merecen la pena conservarse y que ofrecen un buen nivel de vida. Entonces vemos estas imágenes. Esta era una casa de un solo nivel que se vivió durante los años, se construyó en los años 70, finales de los 70, y que se adquirió hace alrededor de 5 años por nuestros clientes, y le hacemos una remodelación mayor que pierde tal vez la esencia. Para mí la tipología o la arquitectura de esta casa no era algo con lo cual nos deberíamos de comprometer mucho, pero es más bien, si está en esta presentación es por hablar de la conservación igual de la zona urbana, o sea, de la revitalización que debemos de tener muy presentes como arquitectos en nuestra ciudad y no abandonar estas partes de la ciudad que además los ejercicios luego nos demuestran que podemos tener algo pues muy agradable para poder vivir. Esta es una casa que es una casa grande, como 700, 800 metros cuadrados, que pues logra albergar todas las necesidades de una familia con 3 hijos, gente que llega de la Ciudad de México, que cuando me la encargan, ellos me decían por la dinámica con sus hijos pequeños, no podían vivir en el centro de la ciudad, pero tampoco querían alejarse del centro de la ciudad. Y tampoco querían como perder la esencia de estar en la ciudad de Mérida. Entonces yo les recomiendo adquirir esta casa en esta zona, en la colonia campestre, que mantiene
pues esta conexión con ciertas, uno, con una historia en la ciudad. La colonia campestre fue una de las mejores colonias en los años 70, 80, con vialidades muy amplias, avenidas muy generosas, con un buen parque. Entonces tiene ciertas características de contexto que la hacen muy agradable y tiene una conexión muy fácil a las nuevas zonas de desarrollo y a las zonas del centro histórico de la ciudad. Bueno, pues vemos imágenes de la casa intervenida. Y bien, prácticamente con esta presentación concluyo estos ejemplos de intervención en dos zonas diferentes, la zona histórica, el centro histórico de la ciudad de Mérida y algunas zonas contemporáneas, algunas zonas de los años 50 a los años 80 que merecen la pena voltear a ver y conservar, ¿no? Revitalizar. Hablamos mucho de la densificación y pues bien cuidada y con un buen balance, con una buena escala, vale la pena intervenirse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado igual de lo que sembramos en estas zonas de la ciudad, porque podemos levantar edificios que hacen perder tal vez el carácter o el sabor. Entonces hay como temas allá muy polémicos de cómo debemos redensificar. En lo personal, pues unos ejemplos de viviendas residenciales en un solo nivel, o sea, vayan, perdón, en un nivel, pero de forma individual. Y bueno, pues con esto yo concluyo esta presentación y creo que por ahí hay un espacio a preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para que yo igual vea a la gente, los organizadores del evento, y a lo mejor Manuel me pueda ayudar a ver si tenemos algunas preguntas que yo pueda pues, seguir participando con ustedes en ello. Muchas gracias, arquitecto. Soy Yasmín Martínez. En esta ocasión yo lo estaré apoyando con las preguntas y solo felicitarlo. Muy interesante su presentación. Sí nos llegaron algunas preguntas y voy a pasar a esta sección. Perfecto, gracias Yasmín. Ok. Nos preguntan, ¿qué tan importante es para usted respetar la fachada original de las viviendas que interviene? Pues mira, es importante cuando encontramos vestigios de que pertenecieron a una arquitectura de historia. O sea, para mí no tiene, si la arquitectura o la fachada que intervenimos no tiene ningún valor histórico, pues bueno, tenemos igual como la libertad de poder intervenirlas, de hacer cualquier propuesta que se integre. Por supuesto, hay un tema de sentido común y de integración al contexto y que además es vigilado por instituciones como el INAH, como el mismo ayuntamiento. Nuestra ciudad, el ayuntamiento ahora tiene un departamento de patrimonio de la ciudad que vigila cómo intervenimos. Si me preguntas, mira, es muy divertido para mí cuando tenemos la opción de hacer una propuesta de fachada original en lugar de mantener algo que existe. Pues sí, eso es más divertido como arquitecto, pero si la fachada existe, tampoco la veo como una limitante, ¿no? Esta fachada que merece ser respetada y que forman parte de un contexto. Yo creo que en nuestro caso la ciudad de Mérida o el centro histórico de la ciudad de Mérida es el centro histórico gracias a este conjunto de fachadas. Claro, hay cosas que ya no tienen ningún valor y esas son donde yo pienso que podemos totalmente alterarlas siempre y cuando cuidemos la mejor manera de integrarnos. Muchas gracias. Nos pregunta Elías Cisneros, ¿en qué otras ciudades, además de la bellísima Mérida, ha trabajado? Bien, no hemos trabajado mucho fuera de la ciudad en temas de centro histórico. Hemos trabajado
trabajado en Veracruz, hemos trabajado en Tlaxcala, pero no en centro histórico. En Veracruz trabajamos en una zona que es comparable a esta arquitectura funcionalista, o sea, que podría ser como un tema de Condesa o Polanco en la Ciudad de México. En Veracruz sí tuvimos un poquito, una pequeña participación en una zona de contexto de patrimonio, pero en los lugares más que hemos trabajado como bueno, en Cancún hemos hecho cosas, son cosas que, pues bueno, son cosas mucho más contemporáneas que no entraban en esta temática de conservación de patrimonio. Hicimos algún proyecto para una pequeña ciudad en Colombia que yo le perdí la pista, o sea, trató un tiempo en conseguir los permisos, pero allá sí era un tema de conservación histórico. Era una ciudad, era un pueblito muy cercano a Cartagena, y para nosotros fue un ejercicio muy interesante. Igual hicimos una intervención muy pequeña de fachada en un pequeño pueblo en España, no recuerdo ahorita ni siquiera el nombre. Tiene muchos años y no se llevó a cabo, lamentablemente. Era una galería que se encontraba muy destruida y allá fue un tema más bien como de intervención con elementos contemporáneos, pero conservando estas proporciones y alturas. Y es un poquito por cuando la gente ha encontrado lo que hacemos en nuestro centro histórico, pues de repente piensa que estamos especializados en el tema, y este es un tema que pues, nos hemos hecho con práctica, ¿no? Y con el sentido común y con asesorarnos de gente que tiene mucho más bagaje en estos temas de conservación de arquitectura. Muchas gracias. Saludos, Elías, perdón. ¿Perdón? No, saludos, Elías Cisneros. Ok. Nos preguntan si hay algún arquitecto nacional que a usted le inspire. Pues mira, es muy chistoso. Yo no soy como muy seguidor de nombres o firmas, y no ni por ser celoso, ni simplemente porque siento que vivo como muy concentrado en lo que yo hago. A veces es bueno, ¿no? A veces, yo creo que cuando salgo de la oficina, cuando viajo, es cuando me encuentro con algunas cosas arquitectónicas que por supuesto inspiran, ¿no? Yo puedo hablar más de quienes han sido para mí inspiración, son arquitectos como Mies van der Rohe, que es uno de mis favoritos en la arquitectura funcional. En México, pues Luis Barragán, para mí es el arquitecto de la arquitectura contemporánea por excelencia, y no por sus formas, pero por sus espacios y por lo que él logró hacer en su momento, ¿no? Y ser una persona tan auténtica en defender una arquitectura de identidad que muchas veces quisiéramos entender cómo trabajar este tema de la identidad de la arquitectura mexicana. Arquitectos actuales, bueno, quiero y admiro a mucha gente. Augusto Quijano, que es un arquitecto local, es una persona a la que realmente me inspira mucho en lo que él defiende y la manera de hacer arquitectura con una filosofía muy clara y una arquitectura igual que funciona. Y no son las formas tal vez las que trato de imitar, sino la inspiración viene por la filosofía de estos arquitectos, que yo creo que al final es lo que deberían los jóvenes arquitectos. Yo ya estoy en otra generación, pero no es copiar las formas. A veces, ese es un tema que me preocupa mucho. Veo que las nuevas generaciones, al menos las que llegan de repente a mi despacho o los proyectos que nos encontramos de repente en la ciudad, a veces me pregunto si lo que están haciendo lo hacen por un convencimiento, ¿no?, personal, o porque son cosas que encontraron en plataformas de diseño como un Pinterest o como en el mismo Instagram, o porque siguen a un arquitecto que trabaja con, no sé, ciertos elementos que deciden que están de moda y los quieren repetir. Es muy preocupante que esto suceda cuando
lo que deberíamos de hacer es algo mucho más auténtico y más personal. Entonces, tal vez por eso, ahora con la pregunta que se admiro a algún arquitecto mexicano, pues es que sí, te admiro mucho y muchos me inspiran. Estuve ahora bueno, en el verano pude visitar una obra del arquitecto Kalash, Casa Esforza en el Pacífico, que es un proyecto muy bien logrado. Y por supuesto son proyectos que inspiran, no son temas que yo repetiría, ¿no? Copiando formas y esto, pero son proyectos que hablan, y además entender un arquitecto como Kalash, que está muy definido y muy convencido de lo que él hace. Nuevamente nos demuestra, es un arquitecto que tiene una trayectoria y una filosofía de hacer las cosas muy a su manera. Entonces, eso creo que es lo que deberíamos de copiar los arquitectos y no copiar las formas, sino el fondo de cómo hacer arquitectura. Muchas gracias. Y por último, recibimos un comentario de Soraya Leva y nos comenta, arquitecto Henry Ponce, qué placer, celebrándole desde Miami, Florida. Muchas gracias. Soraya es una cliente nuestra, estamos haciendo un proyecto en el cual nos dio mucho espacio para proponer, creyó mucho en nuestra firma como arquitectos y en nuestra manera de resolver los espacios. Estamos en una casa en el centro histórico, pero con un tema totalmente contemporáneo, ya que la casa era una casa que incluso conseguimos los permisos para demoler, porque no conservaba absolutamente nada que tuviera un valor arquitectónico de historia. Y bueno, Soraya ha sido como nuestra embajadora, nos sigue a todos lados, siempre que tenemos la invitación, yo a veces le pienso, se debe saber de memoria todo el speech que yo presento, porque siempre nos invitan a hablar de esto mismo, y bueno, pero le agradezco que esté presente. Un beso, Soraya, hasta Miami. Muchas gracias. Les cedo la palabra al equipo del Colegio de Arquitectos para que puedan cerrar el webinar. Sí, gracias, Yasmin. Muchas gracias. Arquitecto Henry, la verdad muy interesante su plática, la pequeña revisión, porque sabemos que tiene muchos proyectos de su obra, de su trabajo, es muy interesante. Y pues bueno, la arquitecta Edna le agradece muchísimo. Tenemos algunos problemas técnicos por ahí que no puedo encender su micrófono, pero ella está muy agradecida por la ponencia. Muchas gracias. La tecnología a veces nos juega unas cuestiones que están fuera de nuestras manos, pero bueno, estamos aquí presentes, ¿vale? Arquitecto Manuel, ¿nos apoyas con el reconocimiento la lectura del reconocimiento del arquitecto, por favor? Sí, claro. Listo, creo que ya lo tienes en pantalla. El Colegio de Arquitectos, sí. El Colegio de Arquitectos AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto Henry Ponce por su excelente ponencia en la charla Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad, a favor de la actualización de nuestros agremiados. Pachuca de Soto Hidalgo, a 11 de noviembre del 2021. Arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, 2021-2023. Arquitecto, algo que nos quiera compartir para finalizar, por favor. Gracias, Emanuel. Pues mira, agradecerles la invitación. La verdad es que cada vez que se me hacen este honor de invitarnos a dar una plática, yo cuando recibí la invitación de parte de ustedes y pregunté a quiénes estaban dirigidas, entonces nos dijeron, bueno, la Colegio de Arquitectos de entrada al Hidalgo, y bueno, y abrirla a universidades. Pues ojalá, yo lo que trato de transmitir con estas invitaciones, con estas pláticas, como nos invitan, es despertar un poquito la inquietud, ¿no? O despertar valorizar, ¿no? De nuestra arquitectura, la importancia de valorizar la arquitectura histórica de nuestra ciudad, que al final de cuentas es nuestro patrimonio. Las ciudades no son, adquieren esta identidad de acuerdo a muchos elementos y uno de ellos muy importante es su arquitectura. Yo comentaba hace un momento que
La arquitectura de Mérida hace en gran medida lo que es la ciudad. O sea, el Paseo de Montejo, Mérida no lo podemos imaginar sin su centro histórico, sin su Paseo de Montejo, sin su Avenida Colón. Y hablo de Mérida porque es la que domino, ¿no? Es el lugar donde me he desenvuelto, me he desarrollado como arquitecto. Y yo me acuerdo que cuando iniciamos a trabajar en el centro histórico, nunca imaginamos el crecimiento que podíamos tener en esto. Entonces, es muy padre que en foros como este, el mensaje a los arquitectos jóvenes les llegue y volteen a ver estas posibilidades. Muchas veces nos graduamos y aspiramos a hacer como los grandes edificios, los grandes proyectos de escala, ¿no? Muy grande, en metros cuadrados muchas veces. Y nos olvidamos de que hay una manera de intervenir a una escala muy pequeña, pero que al final de cuentas nos ayuda o impacta en una escala mucho más grande. El centro histórico fue un ejemplo para nosotros. Yo cuando inicié a trabajar en el 2003, el centro histórico no era lo que es ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido con todas estas casas que se han rescatado? Y no quiero decir que soy el único, han habido otros arquitectos que han participado en esto, pero yo puedo pensar que soy uno de los principales promotores en hacer esto y que llevamos mucha obra resuelta en el centro y ahora el centro se vuelve atractivo para voltear a verlo y entonces ahora resulta que es un lugar donde la gente apuesta a invertir, a venir a vivir y la misma ciudad, el mismo ciudadano de la ciudad de Mérida asiste a disfrutarlos. Entonces es un poco esto, voltear a ver no nuestros solo centros históricos, sino cualquier pretexto de zonas urbanas en la ciudad que merezcan la pena ser conservadas, atendidas. Entonces, ojalá que esto le llegue a los jóvenes arquitectos y volteen a ver esto igual como una posibilidad dentro de su carrera como arquitectos. Y nada, agradecer nuevamente a la arquitecta Edna y al gremio de arquitectos de Hidalgo por esta invitación. Gracias por contactarme y por hacer posible pues, esta plática con ustedes. Pues muchas gracias, la verdad estamos muy agradecidos y sí, obviamente la intención de esto es que los arquitectos también del mismo colegio volteen hacia otros lados de la República o fuera para ver qué es lo que se está haciendo en cuanto a diseño. Les agradecemos mucho, la verdad estamos muy, muy contentos con su presentación y pues bueno, agradecerle infinitamente. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.